Herodías. Su nombre es la versión femenina de Herodes, que viene directamente del latín Herodes. Este, a su vez, procede del griego y su traducción a nuestro idioma quiere decir algo así como el canto al héroe. Su forma hebrea, Ordos Tiberiano o Orodos, es de origen desconocido. Herodes, más conocido como Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, fue gobernante tetrarca de Perea y Galilea. Tetrarca hace referencia a un término de origen griego. Designa a la persona que ejerce su mando sobre la cuarta parte de un territorio o una provincia. Herodías pertenecía a una dinastía real, nieta de Herodes el Grande y esposa primero de Herodes Filipo y luego de Herodes Antipas, de quienes también era sobrina. Maestra en adulterio, fornicación, manipulación, lujuria y seducción. Su ambición estaba mucho más allá de cualquier límite. Herodías se divorció de su esposo Herodes Felipe y se casó con Herodes Antipas, hermano de su esposo por línea paterna. Él era tetrarca de Galilea y con mucha más ambición y poder que su esposo. Según algunos relatos de la historia, esto sucedió cuando Herodes Antipas visitó a Felipe y se hospedó en su casa. Fue durante esa estancia cuando ambos se entregaron a la fornicación, adulterio y lujuria, y respetando la sagrada institución del matrimonio, los lazos de familia y todo respeto por su casa, su hija y los cónyuges de ambos, porque también Herodes Antipas estaba a esta fecha casado con una princesa árabe, a la cual repudió para formalizar su relación con su cuñada y sobrina. A pesar de que se encuentra una larga lista de matrimonios por conveniencia y entre familiares en esta dinastía, la ley israelita no permitía que un hombre tomara a una cuñada por mujer si no era para cumplir el levirato, que era levantar descendencia a su hermano muerto. En este caso, la relación entre Herodías y Herodes Antipas estaba muy lejos de cumplir con ese precepto. Leeré en la palabra de Dios y luego desarrollamos un poco de esta oportunista y desvergonzada mujer, que ganó muy bien su lugar entre las enemigas de Dios, totalmente infame, recordada por sostener en sus manos una charola de plata con la cabeza de Juan el Bautista. Mateo 14, 3 al 12. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Marcos 6, 14 al 24. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos.
porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Lucas 3:19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué podemos decir? La palabra de Dios es más que clara en lo que respecta al actuar de esta infame mujer. Su ambición por tener un esposo verdaderamente importante la hizo cometer pecado al divorciarse de su legítimo esposo, cuando las razones de la ley judía no la amparaban para tal acto. Al ser confrontada por Juan el Bautista sobre su pecado, ella se llenó de ira contra este hombre, por decir abiertamente contra ellos la verdad que todos sabían, pero callaban a conveniencia. Buscaba la manera de deshacerse de Juan, pero Herodes Antipas, al parecer, aun con toda la maldad de la que era capaz, guardaba siquiera un mínimo respeto por el profeta de Dios. Hasta se quedaba perplejo escuchando a Juan. Imaginar esta imagen es llamativo. Juan diciendo las verdades contra ellos. Herodes absorto, escuchando y sabiendo que tenía toda la razón. Y Herodías sintiendo cómo su bilis se alborotaba ante tal escena. Herodes era malvado y Lucas dice que arrestar y tomar la vida de Juan fue solo una más de sus maldades. Pero Herodías, ella sí que pasó la barda para doblegar la voluntad de su esposo. Ya había pedido la vida de Juan en otras ocasiones, pero Herodes tenía temor del pueblo y en el fondo también tenía serias dudas respecto de la veracidad de Juan el Bautista, y más se inclinaba a creer que éste verdaderamente era un profeta de Dios y no estaba dispuesto a cargar esa muerte en su récord. Pero Herodías lo envolvió de tal modo que Herodes hizo su voluntad en un abrir y cerrar de ojos. La perversidad de Herodías fue tal que antes de ella recibir en un plato la cabeza de Juan, puso a su hija servida a disposición de su mismo esposo. Ella sabía que aunque bella, sus atributos ya no eran ninguna novedad para su esposo. Así que debía ofrecerle algo nuevo. ¿Y qué mejor que su joven y bella hija? No se dice qué edad tenía la joven a la que extrabíblicamente se le conoce como Salomé, pero debía ser muy jovencita y también muy bella, porque sus ascendientes eran mujeres verdaderamente bellas, según se dice de Mariadme I, su abuela, considerada extremadamente bella. No dudamos que los atributos de esta joven eran verdaderamente impresionantes. ¿Qué se puede regalar a un rey en su cumpleaños? ¿Qué se puede regalar a un hombre que tiene todo lo que quiere y desea? ¿Qué tal una expectativa, una oferta, algo que puede ser tuyo si lo deseas, si aciertas con el precio? Herodías no tuvo ningún escrúpulo en vestir y maquillar a su hija.
para su presentación ante el gobernante y sus invitados. Ella no conocía de vergüenza y mucho menos de pudor, y no lo pensó dos veces al considerar la belleza y juventud de su hija, frente a la posibilidad de obtener la venganza que tanto se le había negado contra Juan el Bautista. Ante la posibilidad de obtener la vida de aquel insolente hombre, Herodías arriesgó su matrimonio y la integridad y pureza de su hija. No es que Herodes la haya tomado por mujer. No se nos habla más de eso, ni en la Biblia ni en los escritos históricos. Pero el aberrante hecho de exhibir a su hija, incitándola a realizar un baile sensual con el fin de obtener la gracia y los favores del que era su padrastro, no puede llamarse de otra forma más que prostitución. Además, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola, siendo exhibida ante la multitud, para que todo el pueblo que había oído las palabras de Juan contra el pecado de ellos se diera cuenta que quien mandaba era ella, y no un fulano profeta que la confrontaba con su pecado. Después de esto, nadie se atrevería a dudar de la legitimidad de su matrimonio. Herodías instruyó y preparó a su hija para usar su cuerpo, su juventud y su gracia para obtener lo que quería. Si esta no es una mala madre, no sé quién puede hacerlo. El caso de Herodías y Herodes nos recuerda un poco a Jezabel y a Acab. Un hombre malvado es ligeramente menos peligroso que una mujer sin escrúpulos. Y una mujer bella y encantadora que sabe usar su cuerpo y astucia para conseguir sus fines, cuando estos empiezan a menguar, es capaz de usar los de su hija para conseguir lo que quiere. Herodías era extremadamente ambiciosa. Se dice que después que Calígula designó rey a Agripa, hermano de ella, Herodías quedó insatisfecha con el estatus de su esposo, que apenas era tetrarca. Por tanto, lo indujo a ir con ella a Roma para solicitar el reino para sí mismo. Acusado por Agripa de actos de traición, Antipas fue exiliado a Galia o España y perdió el poder que había tenido, muriendo ese mismo año, sin título ni riquezas. Así que Herodías fue causante de la calamidad de este rey. Y así termina el estudio de esta malvada mujer, de la cual no se puede recordar más que maldad, intriga, ambición desmedida y completo repudio al llamado de atención hecho por Dios mediante su profeta.